Llegamos al final de esta sección con el discurso escatológico de Jesús. Llegamos a este pasaje tan tremendamente interesante en el que vamos a poder meditar unos segundos. Jesús está saliendo del templo y uno de los discípulos le dice: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Y Jesús le respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Y la verdad es que Jesús, ya lo hemos estado viendo en el vídeo anterior, ¿verdad? Confronta la hipocresía y de alguna manera, si empieza interrumpiendo el ministerio del templo, finaliza ahora diciendo esto que tanto os sorprende, esto ante lo que se os cae la baba, ¿no? En realidad nada de esto va a permanecer porque esto ya ha sido desechado por Dios. El juicio es inminente. Y Jesús, saliendo de ahí, va al Monte de los Olivos, delante de Jerusalén y delante del templo, y es mirando cuando hace este discurso tremendo, el discurso más largo de Jesús en el Evangelio de Marcos, y desde luego un discurso en el que a nivel teológico hemos entrado mucho y se seguirá entrando mucho porque no acabamos de ponernos de acuerdo siempre en lo que Jesús está explicando. En todo caso, todos estos contenidos del discurso es lo que vamos a ver ahora, y nos tenemos que preguntar qué estructura tiene, ¿no? Porque en realidad el discurso responde a dos preguntas de los mismos discípulos, de Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ¿no? Y las preguntas son: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cómo sabremos que estas cosas se van a cumplir? Y yo quiero proponeros que este discurso se puede dividir en realidad en tres secciones, ¿no? Una que tiene que ver con la segunda de las preguntas. Yo creo que Marcos está respondiendo aquí igual que lo hace el Evangelio de Mateo, que responde las preguntas en orden inverso a cómo han sido expuestas, cómo han sido preguntadas, ¿no? Primero Jesús va a responder el tema de las señales. Luego va a hablar de la venida del Hijo del Hombre y finalmente va a hablar de cuándo serán estas cosas. Y lo que vamos a hacer es directamente ir al texto. Tenéis al menos un resumen de los puntos principales que vamos a ir afrontando, pero lo que vamos a hacer es ir al texto y fijarnos en algunos de estos detalles que encontramos ahí para ver lo que Jesús nos está mostrando, enseñando, diciendo a lo largo de este discurso tremendo, que yo creo que de alguna manera no responde las cuestiones. Nos responde, pero no para decirnos cuándo será, sino para decirnos qué actitud tenemos que tener mientras el Señor no viene. Es evidente que en el tiempo de Marcos, la gente esperaba que Jesús viniese en aquel preciso instante. Estaban esperando anhelantes la venida de Cristo. Había gente en Tesalónica que había dejado de trabajar, porque decimos, bueno, si Jesús va a venir, pues yo ya vivo aquí de los bienes que hemos entregado, hemos vendido la casa, la hemos entregado a la iglesia, pues vivimos aquí con los bienes que tenemos y cuando el Señor venga, oye, no hace falta que nos dediquemos a trabajar, ¿no? Había gente que creía que Jesús volvería antes de que Juan, el evangelista, muriera. Eso es tan así que si tú lees el Evangelio de Juan, te darás cuenta de que el Evangelio de Juan casi como que acaba en el capítulo 21. Y de golpe y porrazo nos encontramos con un epílogo que una de las cosas que explica es justamente el hecho de que la gente creía que Jesús volvería antes de la muerte de Juan. Y aclara precisamente uno de esos puntos Juan en su propio evangelio. Así que lo que nos encontramos aquí es con un Jesús delante de Jerusalén anunciando algo que va a suceder unos años más tarde de la publicación de este evangelio. Si este evangelio decíamos que se escribe alrededor del año 64, 66, por ahí, 62, 64, 66, depende de si Pedro está todavía vivo o no, ¿verdad? En ese momento en el que Pablo está preso allí en Roma y Pedro está allí ayudando a la iglesia a crecer, y si no justo después, cuando ya Marcos está integrado dentro del equipo misionero de Pablo, ahí en ese momento está, ¿no? En ese momento estamos. Sea como sea, en esos años todavía quedan como mínimo 4 años para que Jerusalén sea totalmente destruida por el general Tito, ¿no?
Y Jesús ya ha anunciado aquí, en este momento, en este momento del Evangelio, la destrucción del templo y la destrucción al mismo tiempo de Jerusalén, ¿no? Dios ha rechazado este pueblo. Jesús ya ha estado utilizando en sus discusiones en el templo aquel pasaje tremendo de Jeremías. Recordad aquel pasaje de Jeremías capítulo 7, en el que Jesús ya anuncia la destrucción de la ciudad como ocurrió en el tiempo de Nabucodonosor, ¿no? Así que Jesús está ahí en el Monte de los Olivos, frente al templo, mirando a Jerusalén. Los dos grupos de hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, le preguntan aparte. Fíjate que no es algo público, ¿no? No es algo a todo, pero le preguntan aparte, dinos cuándo serán estas cosas. Y entonces Jesús comenzó a explicarles este relato, esta explicación, esta respuesta, ¿no? Y la primera parte tiene que ver con algo importante, es que nadie os engañe. Empieza y acaba con que nadie os engañe. Fíjate, que nadie os engañe aquí al principio, el versículo 5, ¿verdad? Y al final de esta parte, para engañar, si aún es posible, a unos escogidos. Así que nadie os engañe. Que nadie os engañe y no os dejéis guiar por las señales. Yo conozco a gente muy buena en escatología, gente muy reconocida mundialmente en escatología. Por ejemplo, Luis Carballosa fue miembro de nuestra iglesia durante muchos años. Y aunque discutimos en algunos otros temas, también en escatología, en algunos aspectos seguro, pero recuerdo perfectamente el año de las Torres Gemelas, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo gente de todo el mundo le llamaba y le enviaba correos electrónicos, y él hablaba conmigo de esos correos electrónicos, de esas llamadas, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿esto es una señal del fin del mundo o no? ¿Ya está empezando el final o no? ¿No? Hay gente que está todo el día observando señales y señales y señales y señales y señales. Oye, no te obsesiones con las señales. Hay muchas cosas que tienen que pasar antes. La gente escucha ahora la guerra de Ucrania. Uy, ¿será esto? No, tranquilos. Un día será, claro, al final te tocará, al final comprando números, pues igual un día te toca la lotería, pero igual no te lo toca nunca, ¿eh? Pero la gente va a esto, ¿no? Hay algunos que bueno, vamos a ir al texto y así no me voy por los cerros de Úbeda, ¿no? Lo que Jesús está enfatizando, algo importante que tenemos que saber, es que no nos obsesionemos con las señales. Que nadie nos engañe con señales. Que nadie nos venga diciendo esta es una señal de... porque no es así. Es verdad que en el 1948 el resurgimiento de Israel como nación supuso un cambio en la forma de interpretar los pasajes escatológicos. Que hasta el momento la gente pensaba que Israel y la Iglesia era lo mismo, porque como Israel no existía como nación, pues las promesas para Israel eran promesas para la Iglesia, y eso creó un momento en el año 48, especialmente en los años 50, años 60, años 70, en el que el resurgimiento de la escatología fue realmente interesante, curiosa, ¿no? Te dijeron también más de una barbaridad, pero bueno, un momento de cambio de perspectiva, porque Israel volvía a resurgir como nación, algo que no se pensaba que pudiese ocurrir, ¿no? Pero que nadie nos engañe con historias y con señales, ¿no? Porque, mira, es necesario que suceda, es necesario que hayan guerras. Dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios, es normal que estas cosas ocurran, porque forma parte del plan de Dios. Pero, fíjate lo que dice, es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Cuando se acerca la destrucción de Jerusalén y del templo, que es lo que está empezando a ocurrir aquí, ya empieza a haber un run de que la gente en Jerusalén se está rebelando y va a ser destruida Jerusalén, la gente empieza a pensar, ¿esto será una señal del fin? No. No es una señal del fin, aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero habrán terremotos, habrá hambres, habrá alborotos, habrá... Todo eso es verdad, es principio de dolores, es verdad, estamos en una sociedad caída, vamos hacia lo peor, ¿vale? Vamos a la gran tribulación, ¿vale? Pero no es todavía, no nos dejemos... no nos enfoquemos solo en las señales, no es eso lo importante. Fíjate lo que dice Jesús. Lo que tenéis que hacer es mirar por vosotros mismos. En vez de estar mirando las señales, mirad por vosotros mismos, porque a vosotros os van a entregar. A vosotros os van a torturar. Vosotros os van a llevar por causa de mí.
Fíjate, os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y ahora fíjate, ¿eran necesarias las guerras? Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Tenemos un encargo. No nos fijemos en las señales de cuándo será. Enfoquémonos en lo que sí podemos hacer, que es en servir a Dios como Él merece ser servido, en enfocarnos en los sufrimientos que tenemos por delante como iglesia, en la iglesia perseguida. Tenemos todos los días noticias de personas que están siendo torturadas por su fe. Sin ir más allá, hace nada, un pastor en la India siendo apaleado por sus vecinos por haber construido una iglesia para predicar el Evangelio. Y está hospitalizado. Y sabéis todas tantas noticias, ¿verdad? Que ocurren a lo largo del mundo, ¿verdad? Pero Jesús lo que está intentando es decirle, no os enfoquéis en eso, enfocaos en vosotros, enfocaos en lo que Dios ha puesto en vuestra mano. Va a haber aflicción, seréis afligidos. Fíjate, Jesús ya lo había anunciado antes. Oye, ¿qué será de nosotros, Señor? Nosotros que hemos dejado nuestras casas y nuestras familias y nuestros hermanos y todo lo hemos dejado por causa de ti. ¿Qué pasará? Y dice, bueno, tendréis de todo. Tendréis familias, casas, en medio de la persecución, ¿no? Y mucha gente en la iglesia en aquel momento está titubeando seguramente en su fe en medio de la aflicción y Jesús dice, oye, no es que hayáis hecho algo malo. No, que no es por culpa vuestra. No es que seáis malos creyentes. Es que es necesario. ¿Pero cómo va a ser? Es necesario. A mí nos gustaría que no fuera necesario, pero de la misma manera que es necesario que Jesús sufra mucho y sea desechado y muera y resucite, es necesario que tú sufras mucho por causa del Evangelio, que tú sufras en este mundo y que puedas testificar en medio de las dificultades acerca de la gracia y de la misericordia y de la fidelidad de Dios, y que a través de tu testimonio en medio de la prueba puedas predicar el Evangelio a todas las naciones, a la gente que te rodea. Nadie más que tú está en el lugar en el que Dios te ha puesto. No sé dónde vives, yo estoy ahora mismo en mi casa, ¿verdad? En mi despacho. Pero yo no estoy donde tú estás, no conozco a la gente donde tú estás. Tú tienes un plan específico de Dios para ti. Tienes oportunidades específicas de Dios para ti. Estamos en este texto maravilloso, ¿no? Jesús está enfocándose en los discípulos, diciéndoles lo que les espera. No solamente el mundo, en el mundo habrán guerras, habrá aflicción, pero a nosotros como creyentes también hay dificultades. Y si no hay dificultades, tranquilo, vendrán las dificultades. Y si no hay ni vendrán, tenemos que plantearnos cómo es nuestra vida como cristianos. Qué manera de testimonio estamos dando, porque Jesús los confrontó con el Evangelio, los confrontó con la verdad y acabaron destruyéndole. Y si mataron al maestro, dice, ¿qué no harán con vosotros? ¿No? Y igual, si no hay confrontaciones, porque no estamos haciendo lo mismo que hacía el maestro. Igual es que no tenemos un discipulado. Bueno, nuestra forma de ser discípulos no es exactamente la correcta, ¿no? Sea como sea. Que Dios haya traído tranquilidad a tu vida en este momento o que haya aflicción, eso es lo que nos está adelantando Jesús. Que Dios está a nuestro lado, que cuando tengamos que testificar de Cristo en medio de las dificultades, en medio de la persecución, en medio de la incomprensión, el Espíritu Santo mismo nos va a guiar. Fíjate ahí, el Espíritu Santo. Y es verdad, habrá gente que se nos oponga, gente de nuestra propia familia, gente de nuestro entorno. Seremos aborrecidos por mucha gente por causa de su nombre, pero Dios está con nosotros, ¿no? Dios está con nosotros. Este versículo de más el que persevera hasta el fin será salvo no significa que se pierda la salvación. No está hablando de pérdida de salvación, está hablando de la fidelidad de Dios en medio de estas circunstancias. Está hablando de quién es Dios en medio de estas circunstancias. Está indicándonos que Dios está con nosotros todos los días y que Dios va a estar con nosotros en medio de las dificultades, ¿no? Otra de las señales, las guerras, las dificultades en el mundo, la persecución que experimentarán los creyentes, persecución a la que algunos pensamos que nos está guiando este mundo occidental tan cristianizado durante muchos siglos, pero que cada vez está dando pasos de alejamiento de sus raíces cristianas, judeocristianas, ¿verdad? Pero hay una tercera señal. La tercera señal es la abominación desoladora. Y eso es el lenguaje del libro de Daniel. Sabemos que el libro de Daniel nos explica que el templo fue asaltado y usado para un culto idolátrico, ¿no? Antíoco Epífanes IV puso allí una estatua de Zeus, ¿no? Y de alguna manera era un precedente, un tipo de lo que será el anticristo, ¿no? Y parece ser que este pasaje nos habla acerca de eso, ¿no? De que el anticristo vendrá.
Y fíjate que es muy interesante porque es el único sitio en el Evangelio en el que Marcos piensa en nosotros. Y nos dice, el que lee. Nosotros que estamos leyendo el Evangelio tenemos que entender, tenemos que comprender. No tenemos que obsesionarnos. ¿Quién es el anticristo? ¿Dónde está? ¿Cuándo vendrá? ¿No? Hay veces que uno lee esos libros de escatología del siglo XX, de los años 70, 80, cuando te hablaban de que era necesario que la comunidad europea se divida, porque en Apocalipsis habla de un rey con 10 cuernos, y 10 cuernos son 10 reinos y 10 naciones, y mira, en la comunidad europea ahora mismo somos 24 países, o 26, o 20, bueno, depende del momento, ¿no? Ahora mismo ha saltado el Reino Unido, ¿no? Y tú dices, ¿por qué tiene que dividirse la comunidad europea, el mercado común? De hecho, ¿cuál del montón de alianzas que tenemos en Europa es la que se tiene que romper? En realidad, en Europa hay 10 casas monárquicas actuales, ¿no? Hay 10 reyes, el resto son repúblicas. Así que igual no es necesario eso. Igual realmente, bueno, pensar que el mundo va a ser dominado por Europa. Bueno, digamos que ahora mismo nos parece un poco ciencia ficción, ¿verdad? Sería más sencillo pensar en la ONU, ¿verdad? En un grupo de que el G8 se convierta en un G10. Y entonces igual por ahí lo vemos mejor, ¿no? Sea como sea, no tenemos que estar atentos, atentos. Habrá un momento en el que llegue una tribulación cual no la ha habido jamás. Pero el Señor está en control aún de esos tiempos. Fíjate, si el Señor no hubiese acortado esos tiempos, nadie sería salvo. Y lo que está diciendo ahí no es que el Señor va a hacer más breves los días, sino que el Señor ha puesto límite al tiempo de aflicción, porque en ese tiempo de aflicción el Señor vendrá y acortará y recogerá a su pueblo. Los creyentes no van a ser exterminados sobre la faz de la tierra, ¿no? No nos va a ocurrir lo que le pasó a Elías, que pensaba que él era el único del mundo, ¿no? No, el Señor está en control. Así que venga quien venga y nos hable de señales, dice el texto, no le creáis. Se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, y van a hacer señales y milagros. Oye, escucha, que alguien haga milagros o supuestamente haga milagros, da lo mismo si los hace como si supuestamente los hace, me da igual. No es garantía de nada, ¿sabes? No es garantía de nada que alguien diga que sana a un enfermo o sana a un leproso, o que no es nada. Satanás es un ángel de luz y puede copiar perfectamente muchas cosas. Satanás también hace cosas, ¿verdad? No es garantía de nada. De hecho, Deuteronomio nos explica eso, ¿no? Que hay dos tipos de falsos profetas. Los que dicen lo que va a pasar y no pasa, falso profeta. Los que dicen lo que va a pasar y pasa, pero nos quieren alejar de Dios. Y esos también son falsos profetas, ¿no? Así que vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, harán señales, harán milagros, pero no os dejéis engañar por nadie. Hay mucha gente que se quiere aprovechar de la buena fe de los creyentes. Y Satanás está encantado de utilizar a esa gente para desviar a buena gente humilde y creyente por ideas que no edifican, y destruir su vida personal y su relación con el Señor, y obsesionarle con temas que no son para nada lo importante. En medio de estas circunstancias, recordad siempre que es muy interesante estas estructuras quiásticas en el griego y en el hebreo, especialmente en esta cultura hebrea. Empieza y acaba con el tema de que no os dejéis engañar. Y en medio está lo importante, no las guerras y la aflicción del mundo, no el anticristo y lo que vendrá con el anticristo, sino en medio está cuál es nuestra actitud en nuestro caminar diario, en nuestro servicio al Señor, en nuestro dar testimonio, porque es necesario que todo el mundo conozca del Señor, ¿no? Esa es la opción que nos está mostrando. Ahora, en medio de ese discurso, nos explica la venida del Hijo del Hombre. Y ahí hay un tema importante para los exegetas y los teólogos, que es el tema de si es la venida del Señor es pretribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Hay 7 años de tribulación, 3 años y medio teóricamente de paz, luego un tiempo en el que se desvela el anticristo, 3 años de destrucción. ¿Cuándo vendrá el Señor? Bueno, yo creo que el Señor vendrá antes, yo, personalmente. Pero respeto perfectamente a los que piensan que no, ¿eh? O sea, creo que tienen muy buenos argumentos teológicos, ¿eh? Yo tengo los míos. Yo, por ejemplo, como sé que la gran tribulación son los juicios de Dios sobre la humanidad, ¿no? Son los juicios de Dios mismo sobre la humanidad. ¿Eso cuántas veces ha pasado en la historia? Pues ha pasado
por lo menos dos. Una en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y en Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios antes de destruir Sodoma y Gomorra? Pues sacó a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra, lo sacó. Sí, 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 sí. ¿No pasaron por la destrucción? No, lo sacó. Y cuando Dios castigó a Egipto con las plagas, ¿los israelitas se vieron afectados o estaban en una zona donde, digamos, que no les afectó demasiado? Pues no, no les afectó tampoco. ¿No? Es verdad que cuando Dios usó a Babilonia o a Siria para destruir a Jerusalén, para castigar a Jerusalén, hubieron daños colaterales, ¿no? Muchas buenas personas y fieles creyentes fueron muertos por los asirios y por los babilonios. Y Dios juzgó a esas naciones por causa de esos excesos, ¿no? Entre otras cosas. Pero cuando Dios mismo castiga, a mí me da la sensación de que Dios tiene esa tendencia a sacar, a que su pueblo no pase por la tribulación que Él mismo personalmente está provocando, ¿eh? Ese es mi argumento. Otros tendrán otros, ¿vale? Así que es muy interesante esta expresión. ¿Por qué? Porque dice después de aquella tribulación. Y ahora, ¿cómo lo interpretamos? Después de la tribulación del anticristo, que está justo ahí, ¿no? Bueno, pues hay varias maneras de interpretarlo. El hecho de que Jesús viene a recoger a su iglesia y luego vuelve a instaurar su reino, ¿no? Habla de como una segunda venida en dos partes, ¿no? Todo el mundo hace una segunda venida en dos partes, ¿no? Porque si Dios, aunque venga, recoja a su iglesia en el cielo y vuelva a bajar, como también en dos partes, ¿no? Sea como sea, después de ese tiempo, después del tiempo de la tribulación, el Señor vendrá e instaurará su reino. Yo creo que no está hablando aquí de su venida para recoger a la iglesia, sino de su venida para instaurar literalmente el reino. Y por eso habla de el sol oscureciéndose, la luna, las estrellas, esa visión de señales universales, ¿no? Cósmicas, ¿no? De las potencias que están en los cielos, que sean conmovidas, ¿no? Y entonces la venida del Hijo del Hombre, tal y como se fue en las nubes, ¿no? Con gran poder, con gloria, con los ángeles, y que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, ¿no? Esa es la venida, ¿no? Lo primero nos habla de qué señales habrán. Y dice, oye, no os fijéis en las señales, no es importante. Lo importante ahora, en medio de esa estructura, de esas tres partes, lo importante es que el Señor viene. Nosotros no esperamos el cielo, esperamos al Señor, ¿no? El Señor nos tomará consigo mismo para estar con Él, ¿no? No esperamos un reino, esperamos un rey que reinará en un reino, ¿no? Pero nuestra esperanza no está puesta en el lugar que Dios está preparando, sino en Él mismo, ¿no? Es a Él al que estamos esperando, ¿no? El Señor nos tomará a sí mismo para estar con Él, ¿no? Así que en medio de ese discurso, en el centro de ese discurso, una seguridad, una certeza para nosotros. El Señor viene pronto. No sé si es Maranatha o Maran Atá, ¿no? Da lo mismo, si es en hebreo o si es en arameo. La cuestión es que el Señor viene, el Señor está viniendo, ¿no? Y después de esta expresión de seguridad de que el Señor está viniendo, que el Señor vendrá, de esa seguridad, certeza absoluta de que igual que vino en la primera ocasión, vendrá en la segunda, el Señor habla del cuándo. Primero ha hablado de las señales, ahora de la seguridad de su venida, y ahora va a decir el cuándo. Y el cuándo, escucha bien, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Un montón de gente de todas las denominaciones y gente de sectas y gente de un montón han intentado saber cuándo. Si Jesús no lo sabe, el Jesús humano, el Mesías, el Hijo de Dios, no lo sabe, ¿cómo lo van a saber ellos? No se sabe. No hace tanto, hace unas semanas, una persona muy conocida hizo una predicción de cuándo vendría el Señor. Y se tuvo que arrepentir a los 3 días. Porque todo el mundo le dijo lo que ya sabe, que nadie lo sabe, ¿no? Nadie sabe cuándo es eso. Y Jesús lo que hace es explicarlo en parábolas, ¿no? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ahí tenemos ahí el versículo difícil, ¿sí o no? Muy difícil. Hay muchas maneras de explicar este versículo. Una es la que muchos de aquella época creyeron, que es que realmente el fin del mundo era inminente. Y nosotros tenemos que vivir en esa inminencia. O sea, el Señor puede venir en cualquier momento.
No hace falta que pase nada más. El Señor puede venir a recogernos ya, ahora mismo, ¿no? Pero ese no pasará a esta generación, ¿cómo debemos entenderlo? Bueno, en principio, decir esto acontezca, ese acontezca, está ahí, pum, acontezca, ¿lo veis ahí? Bien, ese verbo acontecer, ocurrir, llegar a existir, convertirse, suceder, mover, pertenecer, comportarse, tiene un montón de usos, ¿no? Ahí está, es un aoristo subjuntivo. Y hay personas que traducen ese aoristo subjuntivo como empezar a ocurrir. No es que todo esto va a ocurrir en esta generación, sino que todo esto de que os estoy explicando va a empezar a ocurrir ya. Y entonces hay algunos que dicen, bueno, entonces esta destrucción de la que habla, estas guerras de la que habla, lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, no es otra cosa que lo que nos ha estado diciendo hasta ahora, que es la destrucción del templo y de Jerusalén. Y eso evidentemente no pasó a esa generación, porque fue destruido en el año 70. Así que de alguna manera dicen, esto tiene como doble cumplimiento. Un cumplimiento primero, que es la destrucción de Jerusalén y del templo, y al mismo tiempo, y en el cual además pues se comete un sacrilegio contra el templo, ¿no? Esa idea de la abominación desoladora, ¿no? Que es la destrucción del templo. No encuentro la palabra para decir que es un culto, bueno, que se deshonra el culto a Dios, ¿no? Bueno, no me sale la palabra, no pasa nada, ¿no? La cuestión es que esa realidad del templo destruido ocurre en esa generación. Otros dicen, no, en realidad ese empezar a acontecer es que la realidad que están viviendo es algo que va a suceder, evidentemente, empiezan a suceder las guerras, empieza a suceder la persecución, empiezan a suceder todas estas cosas. No es que todas estas cosas se cumplan en esta generación, sino que empiezan a acontecer en esta generación y se completarán ¿cuándo? Pues cuando el Señor venga, ¿no? Y hay una certeza absoluta. Fíjate que el versículo 30 tiene que ver con el 31. La tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no van a perder vigencia, ¿no? Todo va a perder vigencia, todo va a cambiar, el templo va a caer, Jerusalén va a caer, os van a perseguir, vais a morir, pero mi promesa es fiel. Mi promesa es fiel y firme. Mi promesa se cumple, mi palabra se va a cumplir, ¿no? Y ahora fíjate, de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y eso también es otro versículo de esos difíciles, ¿no? Porque el Hijo es Dios y es omnipresente y omnipotente y omnisciente en su naturaleza divina. ¿Se está refiriendo Jesús a su naturaleza divina? ¿A él como hijo, como la segunda persona de la Trinidad, o se está refiriendo a sí mismo como el Hijo en cuanto a la naturaleza humana de Jesús? Yo creo que por aquí van los términos, que no está hablando de economía intratrinitaria, no está hablando de a qué se dedica cada persona de la Trinidad y que esta parte solamente pertenece al Padre, porque de alguna manera sería limitar el conocimiento del Hijo en su naturaleza divina, y entonces harías como un hijo, un escalón por debajo, ¿no? Sino que nos está hablando del vaciamiento, de lo que en teología se llama la kenosis, ¿no? Que el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y habitó entre nosotros, ¿no? Que tomó forma de siervo, ¿no? Así que Jesús está diciendo, aquí en este mundo nadie sabe el día ni la hora, que no te engañen. Y por eso fíjate la actitud otra vez, ¿no? Mirad, velad, orad, descansad en Dios. No sabéis cuándo será el tiempo. Dice, es como el hombre que yéndose lejos, ¿no? Dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase, ¿no? ¿Qué importa cuándo el Señor venga? Lo único que importa es cómo te va a pillar. Eso es lo que importa de verdad. Yo tenía un amigo alemán, un directivo de una gran empresa de Alemania que tocó la trompeta el día de mi boda. Y él decía siempre, no me interesa el tema de la escatología. No me importa cuándo vendrá Jesús. Lo único que me importa es que me pille trabajando, que me pille sirviéndole, que me pille siendo luz en un mundo de oscuridad, ¿no? Y esa es nuestra propia actitud. Velar para que nadie nos engañe, velar por nuestra familia, velar por nuestra propia vida, cultivar nuestra relación con Dios. Fíjate, mirad, velad, orad, ¿no? ¿Qué importa cuando sea? ¿Qué importa por lo que tenemos que pasar? Hoy nos encantaría no tener que pasar por ningún sitio, pero ¿qué importa? Lo único importante es cómo es nuestra relación con Dios. Fíjate, velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o al mediodía o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana.
para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, no os halle durmiendo, que no os halle sin estar haciendo lo que tenéis que hacer, ¿no? No os halle holgazaneando, ¿no? Sino dándole la importancia a la misión que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Sirviéndole como Él se merece ser servido, adorándole como Él merece ser adorado. Y fíjate otra vez, si al principio del discurso decía, el que le entienda, ahora al final del discurso dice, y lo que a vosotros os digo, Jesús hablando a sus discípulos dice, y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Y de alguna manera a mí Jesús está pensando en nosotros, a todos, velad, no te duermas en los laureles. Al que se duerme, dicho aquí dice, al que se duerme se lo comen los cocodrilos, ¿no? No tenemos que dormirnos, ¿no? Al contrario, tenemos que estar despiertos. Dice, hay un texto maravilloso que dice, despertaos porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿no? Verad, estad atentos, ¿no? Porque tenemos un león rugiente que busca destruirnos, que busca empañar nuestro testimonio, que busca destruir nuestro testimonio, que busca destruir nuestra vida, ¿no? Y este discurso escatológico, ya sé que a nosotros nos gustaría, nos encantaría que nos dijeran, mira, el día tal de tal año, a la tal hora, el Señor va a estar aquí. Pim, pim, pim. Pero yo creo que parte de la expectativa maravillosa que tiene y que cada generación sentimos como que el Señor va a venir en nuestra generación, igual tarda 3 generaciones más, no lo sabemos, pero esa expectativa tremenda creo que al mismo tiempo nos impulsa a servirle y a seguirle y a proclamarle a un mundo que realmente tiene necesidad, ¿sabes? Igual viene mañana el Señor y tus familiares que no conocen al Señor necesitan escucharle hoy, porque no sabemos cuándo vendrá. Y la gente a la que amas necesita escuchar de Jesús hoy. Y si no sabes cómo hacerlo, invítalos a la iglesia. Invita y avisa a alguien que sepa cómo explicárselo para que pueda compartir con ellos. O invítalos a cenar con alguien de la iglesia que pueda hacerlo. Sea como sea. El Señor nos enseña a lo largo de toda esta sección maravillosa de confrontación dura acerca de la inutilidad de los sistemas religiosos, ¿no? Porque lo importante es nuestra relación con Él. No es importante tener mucha apariencia de cristiano, ¿no? Apariencia de frondosidad como esa higuera maravillosa del principio, ¿no? Lo importante es si nuestra vida está dando fruto o no. Si estamos sirviendo al Señor o no. Si estamos despiertos o estamos dormidos. Si estamos expectantes ante su venida segura. O estamos fijándonos en señales, igual para buscar excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Sea como sea, que el Señor te bendiga, que tengas una gran semana, sigue leyendo, sigue subrayando, sigue participando, comparte con tus amigos, que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima lección. La última semana de curso se acerca. Hasta luego.